Bien, chicos, ahora sí continuamos, ¿ya? Todos estamos listos para empezar nuestra segunda parte de nuestras clases virtuales. Bien, a ver, ya estamos por acá. ¿Todos? ¿Ya estamos todos ubicados? ¿Ya todos estamos frente a nuestra computadora? ¿Ya lo prendimos? ¿Ya estamos ahí esperando que empiece la clase? A ver, muy bien. De repente algunos por ahí siempre les gusta, están esperando a ver qué cosa, qué vamos a hablar, quieren ver de repente si hay algún video, quieren ver de repente por ahí si es que las diapositivas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a leer? Bueno, vamos entonces a empezar nuestro trabajo de hoy. Bien, nos toca el área de personal social y ya saben ustedes que hemos estado hablando en personal social. Todavía no terminamos, bueno, hoy día ya vamos a terminar con lo que corresponde al Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas, ¿no? Hemos empezado ya en clases anteriores a hablar de esto. Muy bien, chicos. Y esto es un tema bastante interesante porque nos habla acerca de cómo fueron nuestros antepasados, eh, qué es lo que hicieron ellos aquí en lo que hoy actualmente es nuestra patria, el Perú. Y es interesante ver que nuestros antepasados fueron hombres muy trabajadores y gracias a su trabajo, a su esfuerzo en conjunto que realizaron, pudieron hacer de este territorio un gran imperio, ¿no es cierto? Yo les dije también de que este territorio que en aquel momento se llamaba el Tahuantinsuyo fue gobernado por incas, gobernantes de nuestro propio país, y que se encargaron ellos pues de gobernar, algunos, de gobernar de una manera muy, muy buena, porque hicieron que este gran imperio se fuera cada vez extendiendo más, ¿no es así? Y también hicieron que todos los habitantes, todos los que vivían en estos territorios, pues eh, trabajaran todos en forma conjunta para que pueda cada vez surgir mejor, ¿no es cierto? Muy bien. Hemos hablado de eso y hemos hablado también hemos empezado en la clase anterior a hablar sobre lo que es la división social, cómo estaba dividido el imperio, es decir, de acuerdo a las clases sociales, ¿no? Porque no todos pertenecían a una misma clase social. Chicos, cuando hablamos de clases sociales hablamos en base a lo que de repente, a los privilegios o a cómo son considerados las personas de un determinado lugar, de un determinado país, por su inteligencia, por su sabiduría o de repente por su don de mando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, un pueblo se divide en clases sociales o también de repente por la capacidad, es decir, por el ingreso económico que tenga, ¿no? Que tengan las personas. Hoy en día, chicos, la, una sociedad está dividida en clases sociales de acuerdo, por ejemplo, a, a cómo las personas están preparadas de repente para poder ejercer una profesión, ¿no? Un trabajo donde sea bastante rentable, donde se gane un poco más. Y entonces esas personas que tienen un buen trabajo, tienen un buen ingreso económico, van a poder vivir en lugares mucho mejores, tener de repente eh, cosas mejores que otros y esas personas pues pertenecen a una clase social distinta a las que de repente no tienen la oportunidad de tener estudios, de poder tener un trabajo muy bueno, de poder ganar un dinero, no tienen esas oportunidades, entonces, y se dedican por el contrario pues a trabajos pues que solamente les da, por ejemplo, para lo principal que es para alimentarse. Y aún así hay mucha gente que no trabaja. Entonces, de acuerdo a eso, también las personas se van ubicando en diferentes clases sociales.
En aquel tiempo también era igual. Entonces, vimos allí en un triangulito, en una pirámide, ¿se acuerdan? Vimos que había una división, estaba esa pirámide dividida en tres clases. Uno que era el Inca, que era una parte más pequeña de la pirámide, en la cual se entiende que a ese grupo pertenecía el Inca y su familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Inca en aquel entonces era la máxima autoridad y todos le rendían pleitesía, todos tenían que obedecer al Inca porque él era considerado como el hijo del dios Sol y por lo tanto, pues era el que tenía que decidir qué es lo que se tenía que hacer y qué es lo que no se tenía que hacer en el Tahuantinsuyo. Y todas las demás personas tenían que obedecer. Entonces, por ser el hijo del dios Sol, era considerado dentro de esa pirámide social, era considerado pues dentro de esa clase mucho más alta, ¿no es cierto? Luego venía la nobleza, quienes pertenecían a este grupo, que era la nobleza, que era un grupo un poco más grande, pues la familia del Inca, de repente amistades, o aquellos soldados que habían ganado pues batallas o habían hecho méritos, ¿no? O aquellas personas que eran en aquel entonces pues muy inteligentes, entonces eran considerados dentro de esta clase social. Y luego venía la tercera clase social, que era la que estaba más abajo, y la cual era la gran mayoría, que era el pueblo, ¿no? El Inca, la nobleza y el pueblo. Y dentro del pueblo se encontraban quienes, todos los habitantes que se dedicaban pues a realizar trabajos como por ejemplo eh, artesanos, ¿no? Gente que se dedicaba a trabajar en los campos, que tenían solamente sus animalitos, vivían de eso. Entonces, gente que no es, no tenía de repente tanto como el Inca o como los que pertenecían a la nobleza, eran la clase más baja, ¿no es cierto? Así estaba dividido el, las clases sociales en aquel tiempo. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de la parte dentro del Tahuantinsuyo, vamos a hablar dentro de lo que es el aspecto económico, o sea, todo ese gran imperio surgía, cada vez era más grande, cada vez tenía mejores recursos, etcétera, debido a que los habitantes, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Y eso, a lo que ellos se dedicaban, ¿para qué servía al imperio? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver eso ahora, el aspecto económico. Vamos a ver también que las personas que pertenecían a lo que era la clase social, el pueblo, qué es lo que hacían, o sea, qué se dedicaban, porque toda la gente, todos los habitantes de aquel entonces tenían una labor, ¿no? Vamos a ver también en cuanto a su educación, cómo era en aquel tiempo la educación. Y vamos a ver también eh, la parte cultural, o sea, qué es lo que los habitantes o el pueblo del Tahuantinsuyo hizo que hasta hoy en la actualidad pues nosotros lo podamos apreciar, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron en aquel tiempo? Entonces, pasamos a ver nuestras diapositivas para poder entenderlo mejor, ¿sí? Vamos a ir viendo y vamos, como saben ustedes, explicando, ¿no? Muy bien. Aquí está. Vamos entonces a ver nuestra clase de hoy y hoy día vamos a ver acerca de las actividades económicas, ahí está lo que les dije, la educación y las manifestaciones culturales en el Tahuantinsuyo. Muy bien. ¿Preparados entonces para ver? Muy bien, chicos. Pasamos la página y aquí tenemos. A ver, aquí tenemos vamos a retroceder acá un ladito. Vamos a ver primero acá las actividades económicas, ¿no? Es decir, a qué se dedicaban
los habitantes en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Bien, y aquí tenemos dos de las principales actividades económicas a las que se dedicaba la mayor parte de la población del imperio. Vemos aquí por este lado, el lado izquierdo, la agricultura, y por el lado derecho vemos la ganadería del imperio incaico. Vamos a hablar primero de la agricultura. Y miren, antes de leer lo que dice acá, vamos a ver esta foto, esta imagen que tenemos acá. ¿Qué tiene que ver esto con la agricultura? Si ustedes pueden darse cuenta acá, chicos, miren, aquí parece que fueran escaleras, ¿no es cierto? Estas escalinatas están cubiertas todo de vegetación, porque esto es parte de una de las ciudades que tenemos en nuestra patria, como es el Cusco. Y vemos por acá en el fondo, todo esto es verde, por acá también. ¿Qué significa eso? Que todo esto que hoy en día vemos lleno de verdor, de plantas, ¿no? En esta parte, esta es una muestra nada más, todo esto está así, ¿por qué? Porque en aquel entonces los habitantes del Tahuantinsuyo, pues se dedicaban a una actividad económica, o la mayor parte de los habitantes se dedicaban a una actividad económica que era la agricultura. Es decir, ¿qué significa la agricultura? El sembrar, dedicarse a sembrar en las chacras. Y en aquel entonces los hombres, los habitantes, se dedicaban a sembrar no solamente en los campos de cultivo, sino también aprovechaban al máximo diferentes lugares, zonas de estos territorios, de estos lugares. Tanto así que miren, estos lugares que eran así como especie de escalinatas, de escaleras, esto que ustedes ven de verde era utilizado también para poder sembrar. ¿Okay? Y todo lo que vemos por acá también de igual manera. Entonces el hombre en aquel entonces le sacó provecho a muchos lugares, ¿no? de nuestra patria. Hizo que inclusive hasta los lugares donde antes no había habido, no había existido campos de cultivo, pues el hombre los preparó para que estos puedan ser productivos y puedan ahí ellos sembrar, ¿no? Entonces, esto fue una de las actividades más importantes a lo que se dedicaban, ¿no? Los habitantes en el imperio incaico, ¿no? Entonces vamos a leer a ver qué cosa dice sobre la agricultura. Dice, fue la base de su economía, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Gracias a la agricultura, que era a lo que se dedicaban una buena parte del imperio, es que este imperio del Tahuantinsuyo logró surgir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pues decían de que la tierra también producía mucho, y eso era porque el dios Sol, o porque la tierra, que también era considerada una de sus divinidades, de sus dioses, quería que sus hijos, que los habitantes de este gran imperio, pues tengan frutos para que ellos puedan sobrevivir y para que también puedan ser utilizados con otros pueblos como intercambio, ¿no? Es decir, cambiaban. Si yo no me equivoco, en la clase anterior les hablé sobre que en aquel entonces no existía lo que era la compra y venta. ¿Por qué? Porque no existía el dinero, no se conocía qué cosa era el dinero. Entonces, ¿qué hacían la gente para poder obtener otras cosas? Pues intercambiaban, hacían el cambio que en aquel entonces se le llamó trueque. Las personas que, por ejemplo, sembraban papa, iban a otros lugares y cambiaban una cierta cantidad de papa por carne, por ejemplo, que tenían las otras personas. De repente iban a otros lugares y cambiaban otra cierta cantidad de papa por oyuco, por ejemplo, ¿no? Y así. Y las personas iban teniendo ya diferentes cosas por el intercambio que hacían de sus productos. ¿Por qué? Ellos sembraban y una parte siempre de su cosecha se lo daban al Inca, porque decían que una parte de las tierras de todos los campos de cultivo le pertenecían al Inca. Todo lo que es los frutos que sacaban de esa parte, de esas cosechas, tenían que dárselo al Inca. La otra parte era para poder ellos poder sobrevivir, ¿no?
Entonces dice acá, fue la base de su economía. Construyeron andenes, chicos. ¿Qué son los andenes? Esto que ustedes ven acá se llaman andenes. Los andenes eran como especie de escalinatas que los habitantes de aquel entonces hicieron, como especie de escalinatas que eran, pues, miren, hechos en base de piedra, ¿no? Las laderas eran de piedra y sobre la cual ellos lo prepararon para poder sembrar en él. Por eso que lo vemos de color verde, ¿ve? Todo de color verde. Construyeron andenes, acueductos, ¿no? Acueductos, que eran acueductos con especie de unos canales por donde pasaba el agua para poder regar todos estos lugares, ¿no? Utilizaron fertilizantes. Ellos en aquel entonces ya habían descubierto que el guano, el excremento de los animales, podía servir para abonar las chacras, para abonar los campos, y eso daba buenos frutos, ¿ves? También dice, ellos utilizaron el cultivo rotativo, que era la técnica empleada por los antiguos peruanos para que la tierra recupere su fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que sembraban y luego que cuando sacaban sus cosechas, pues entonces dejaban un cierto tiempo que pase para que nuevamente en ese sitio pudieran sembrar, ¿no? Muy bien. Entonces, eso era en cuanto a la agricultura, mira. Ellos se dedicaron en la mayor parte del territorio inca, lo prepararon, lo transformaron y todo en lugares donde podían sembrar, porque sabían que de aquellas cosechas ellos podían obtener otras cosechas, otros productos en su intercambio, ¿no es así? Bien. Luego tenemos también aquí la ganadería, dice. ¿Qué significa la ganadería? Viene a ser la crianza de animales. También los habitantes se dedicaban a criar animales. Y en aquel entonces no habían pues todos los animales que hoy en día conocemos, porque eso luego fueron traídos, diferentes especies de animales fueron traídos más adelante cuando los españoles llegan a esos territorios. Antes de eso, los antiguos peruanos criaban animales como los auquénidos. ¿Qué son auquénidos? Auquénidos son los animales que son de aquí propios de nuestra patria, que han existido siempre aquí por estos territorios, como por ejemplo la llama, la alpaca y la vicuña. Ellos utilizaban estos animales, su carne para poder comer y también como animales de carga para poder trasladar sus cosas a diferentes pueblos, ¿no es cierto? Porque en aquel entonces no había medios de transporte, chicos, eso no existía ni se conocía, ¿no? Dice, en la ganadería utilizaron la carne, la deshidrataban, lo volvían charqui, utilizaban la lana de los animales y también se dedicaban a la crianza de cuyes. Miren, el cuy es un animal autóctono o propio de nuestra patria, chicos. Entonces, en aquel entonces, aparte de criar llamas, alpacas, vicuñas para su uso, para su alimentación, o su lana para utilizarlo para poder tejer con eso, pues, ¿no? Mantos, en fin, también, también se dedicaban a criar cuyes. ¿Ven? Miren, entonces el cuy es un animal bastante antiguo en nuestra patria, ¿no? Que ya se conocía desde aquellos tiempos, ¿ven? Muy bien. Aquí tenemos entonces las dos actividades más importantes del Imperio Incaico, la agricultura y la ganadería. ¿Está bien? Pasamos ahora y vamos a ver ahora que también había un grupo de personas que se dedicaban a lo que era la orfebrería o metalurgia, como lo vemos acá. ¿Y qué significa la metalurgia? Era el trabajo que realizaban, que ellos hacían con minerales que derretían, con láminas de minerales como el oro, la plata, que ellos encontraban pues en las minas, por ejemplo, cuando excavaban, ¿no? Entonces, con ese oro y plata que ellos encontraban, ellos podían elaborar estos, chicos, miren, ¿qué cosas eran esto? Eran adornos que eran utilizados por quienes. En aquel entonces decían que estos adornos hechos de oro y plata lo merecían tener ¿quién? El Inca y su familia. ¿Ve? O en sus templos, pues hacer cosas también a base de oro y plata y para que puedan adornar sus templos, ¿no? Esto que tenemos acá, chicos, miren,
por ejemplo, es una máscara hecha con una lámina de oro. Por eso dice la metalurgia, conocieron la metalurgia, explotaban vetas de plata, oro y cobre. Vetas son las como especie de cuevas, minas que ellos iban cavando y es ahí donde encontraban, ¿no? ¿Ve? Entonces, estas máscaras, miren, hechas a base de láminas de oro. Después acá también tenemos esta especie de estatuillas, ¿no? Que utilizaban para colocarlos, por ejemplo, en sus templos. Estos se llamaban pectorales, que eran como especie de unas pecheras que utilizaba quien lo utilizaba el Inca. Era parte de su vestimenta del Inca, que lo utilizaba en esta parte de acá, ¿no? Como un babero cuando utilizan los bebitos así, pero eso hecho a base de oro, ¿no? De una lámina de oro con ese modelo, con esa forma. No todos podían utilizar, como les vuelvo a repetir, solamente tenía el privilegio de utilizar este tipo de, de, de cosas el Inca o su esposa, por ejemplo, ¿no? Bien, mire, y acá también tenemos, chicos, si ustedes se dan cuenta, otras cosas más, adornos que hacían también con plata o oro. Miren, por ejemplo, acá, figuras de animalitos. Esto es hecho a base de oro y esto es hecho a base de plata, ¿ven? Figuras de animales que ellos conocían, que ellos, con los cuales ellos trabajaban, ¿no? Por ejemplo, la llama, la vicuña. Y acá también figuras de herramientas que ellos utilizaban, hechos a base de plata, miren, agujas de plata, dice. ¿Ve? Entonces, estos hombres también, aparte de dedicarse a la agricultura y la ganadería, también habían otras personas que se dedicaban pues a fabricar este tipo de adornos o, ¿no? O instrumentos que utilizaba el Inca o la nobleza, ¿no? Bien, vamos ahora con la educación, chicos. ¿Se imaginan ustedes cómo sería la educación en aquel entonces? Sería igual que ahora, tendrían colegios donde los chicos, los niños iban o los adolescentes a educarse. ¿Existían en aquel entonces universidades? No, chicos. En ese tiempo no había nada, no habían colegios, no habían universidades, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacían los niños? ¿Cómo aprendían a leer, a escribir? Chicos, en aquel entonces, al menos aquí en nuestro territorio, en Perú, pues la educación era la parte que no se conocía y más que nada la gente del pueblo, la gente humilde que se dedicaba a trabajar en los campos, a criar sus animalitos, ¿no? Y todo eso, pues ellos no conocían lo que era educarse, ¿no? Lo que era educación. Sus hijos nunca iban a un colegio porque no tenían, primero porque decían que ellos, por ser la clase más baja, más humilde, no tenían derecho a esto. Y otro porque no existían pues los colegios. En aquel entonces se, se les enseñaba, por ejemplo, ciertas cosas a quienes, a los hijos, por ejemplo, del Inca o de los que pertenecían a la clase noble, a la nobleza. Solamente esos niños, esos chicos podían tener privilegio a educarse, que se les enseñe cosas importantes de aquel entonces, ¿no? Entonces, y no iban, por ejemplo, a un lugar donde se les llamaba colegio, no, eran donde se reunían y eran pues instruidos o escuchaban las enseñanzas de unas personas que en aquel entonces se le llamaban amautas, que eran como especie de profesores, ¿no? Pero que les enseñaban cosas que a ellos les iba a servir para de repente poder gobernar mejor. Si eran, por ejemplo, los hijos, ¿no? Del Inca o de sus familias del Inca, ellos sí tenían derecho a que sean pues educados, ¿no? Por estas personas, por los amautas. ¿Y qué les enseñaban? No les enseñaban pues a matemáticas, comunicación, personal social. Les enseñaban cosas que les iban a servir a ellos para que cuando sean adultos puedan dedicarse a eso. Por ejemplo, a que puedan gobernar mejor, ¿no? A que sean muy buenos soldados, por ejemplo. Eso les enseñaba. Y aquí miren, si ustedes se dan cuenta, dice, la educación era un privilegio de la nobleza, nada más, o de la familia del Inca. La gente que pertenecía al pueblo no tenía ese privilegio de educarse.
Luego dice, se educaban en una escuela especial, en lugares que eran construidos especialmente para que ahí se reúnan con estos hombres llamados amautas, este grupo de chicos, ¿no? Dice, el maestro o educador era el amauta. ¿Eh? Los niños del pueblo no iban al colegio, ellos no tenían derecho a ir al colegio. Se educaban en el ayo, dice, espontáneo. Se les enseñaba a los niños la ocupación u oficio de sus padres. ¿Ve? Se educaban en el ayo, ¿no? Se les enseñaba a los niños la ocupación u oficio de sus padres. Eso es lo que se les enseñaba. ¿Entendido? Si sus padres eran, por ejemplo, soldados, pues se les enseñaba a ser soldados. Si sus padres eran sacerdotes, se les enseñaba a ser sacerdotes. Si sus padres eran, de repente, se dedicaban a, supongamos, a hacer, fabricar cosas, pues se les enseñaba a eso, ¿no? Entonces, no se les enseñaba cosas como hoy en día se enseñan en los colegios, no. Cosas que ellos les iba a servir para su futuro, es decir, continuar lo que sus padres de repente hacían. ¿Eh? Entonces, y miren, y ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, esta es una representación de lo que en aquel entonces, como se educaba. Estos eran los amautas, las personas que en aquel entonces eran considerados muy inteligentes para que puedan orientar, educar a los hijos de los nobles, ¿no? Y ellos también enseñaban en base a esos instrumentos que vemos acá que tienen, miren, que eran como unas cuerditas. Estas cuerditas se les llamaba quipus y servían para que puedan aprender a contabilizar, a contar, ¿no? Con esas cuerditas. Entonces, miren, era muy distinto a lo que hoy en día es la educación. Y ya que hablamos de educación, chicos, decían ellos de que todos los habitantes, ¿no? Y más que nada los del pueblo, tenían que ser gente que tenían que dedicarse única y exclusivamente a trabajar mucho para que el territorio pueda seguir mejorando, ¿no? Entonces, y según cuentan la historia de que como las órdenes del Inca, que daba el Inca, tenían que ser escuchadas y tenían que ser respetadas, ¿no? No, nadie podía hacer lo contrario, ni nadie podía decir que no quería hacer, que no querían hacer lo que el Inca les ordenaba. Entonces, en aquel entonces había, vamos a llamarle así, normas, reglas, que se les dio a conocer a toda la gente del Tahuantinsuyo, del imperio, para que lo tengan en cuenta y sepan que si ellos no cumplían estas normas o reglas, pues iban a ser castigados, ¿no? ¿Cuáles eran estas normas, estas leyes, como lo tenemos acá anotado? Dice, leyes del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles eran estas leyes? Tenían 3 reglas o leyes o normas que la gente ya sabía cuáles eran y tenían que cumplirlas. En caso contrario, no cumplían estas reglas o estas leyes, pues eran inclusive desterrados, los tomaban prisioneros y se los llevaban a otros lugares muy alejados donde los dejaban solos ahí, sin nadie, ¿no? A que vivan por ahí. O los mataban. ¿Cuáles eran esas 3 leyes, chicos? En aquel entonces la gente conocía estas 3 leyes que decía, en quechua, amaqueya, que significaba no seas perezoso, o sea, no seas ocioso o flojo, ¿no? Amayuya, que significaba no seas mentiroso, y Amasúa, que significaba no seas ladrón. Estas 3 leyes o máximas o normas que se impuso en el Tahuantinsuyo lo tenían que cumplir todos los habitantes. ¿Para qué? Para que de esta manera pues no exista gente, por ejemplo, que sean flojos y no quisieran trabajar, o, o habitantes que mentían, ¿no? Y eso tampoco se permitía, o que robaban, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, habían normas que se tenían que cumplir, que las daba el Inca o los daba, por ejemplo, el sumo sacerdote o de repente alguien encargado por el Inca que, ¿no? Que haga cumplir a todos estas leyes, porque en caso contrario
ellos los castigaban, ¿no? Por eso dice acá que la ley del imperio se regía bajo esas tres normas que eran aplicadas a todos los que vivían en el Tahuantinsuyo. Todos tenían que recordar estas tres leyes para que ellos no caigan en hacer lo contrario, ¿no? Amaqueya, Amayuya y Amasúa. Amaqueya, no seas perezoso. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amasúa, no seas ladrón. Esas tres cosas tenían ellos que conocerlo muy bien. Bien, pasamos ahora a otras cosas más a lo que se dedicaban los habitantes del Tahuantinsuyo. Vemos acá dice la textilería. ¿Qué significa textilería? El trabajo que hacían para elaborar, por ejemplo, mantos, parte de la ropa, por ejemplo, del Inca, de la familia del Inca, de la nobleza, ¿no? O del pueblo inclusive, ¿no? Entonces acá dice, en la textilería emplearon el algodón y la lana de llamas, vicuñas y alpacas y confeccionaban sus vestidos en los telares. Ellos utilizaban en aquel entonces la lana de la llama, de la vicuña, de la alpaca, para poder con ellas pues elaborar mantos, ¿no? O la vestimenta, ¿no es cierto? Vemos acá, por ejemplo, que están como tejiendo. El algodón también, ¿ves? Ya se conocía el algodón, entonces también utilizaban el algodón. Bien, eso es con lo que corresponde a la textilería. Ellos hicieron, más que nada las mujeres, que eran los que se dedicaban a esto, muy bonitos mantos. Algunos tenían inclusive hilos de oro y de plata. Y estos mantos que eran hechos con hilos de oro y plata, pues era para la máxima autoridad. ¿Quién era la máxima autoridad? El Inca, ¿no? Entonces, también, mira, la población se dedicó a esta labor. Y acá tenemos también la arquitectura. ¿Qué significa la arquitectura? Aquellos que se dedicaban a trabajar para construir sus templos, sus viviendas, para construir, hacer diferentes, de repente como especie de patios ceremoniales, ¿no? Más que nada para que ellos puedan realizar sus cultos a sus dioses. Y miren chicos, y hasta hoy en día es parte de esa arquitectura que en aquel entonces ellos hicieron, los podemos tener ahora para conocerlos. Miren, más que nada en el Cusco, por ejemplo, esto que vemos acá son lugares que hay en el Cusco y que lo fueron hechos en aquellos tiempos, miren. ¿Ve? Qué buen trabajo realizado. Dice, alcanzó el más alto desarrollo en la agricultura. Utilizaron para esto, para poder construir, por ejemplo, la piedra labrada en las construcciones andinas. Lo que hablamos inclusive está en la cultura pre-incaica, chicos. En la cultura chavín, ¿no? Ese templo que construyeron hecho a base de piedra. Aquí vemos todos estos lugares que son del Cusco y que fueron hechos también, ¿no? Con piedra labrada esa. También utilizaron el adobe en esta arquitectura, más que nada el adobe en la parte de lo que es la costa, ¿no es cierto? Utilizaban. Y las piedras, si ustedes se dan cuenta, dice, eran unidas unas con otras sin utilizar mezcla o cemento. Miren, eran colocadas, es decir, una encima de otra, al costado del otro. No tienen cemento ni nada con que pegarlas. Eso estaban tan bien colocadas que hasta hoy en día no se caen, no se destruyen. ¿Ven? Muy bien, entonces aquí tenemos fotos de los lugares tan lindos que tenemos en nuestra patria que fueron hechos en aquel entonces, ¿no? Bien, también se dedicaron a la cerámica. Hacían huacos, platos, vasijas, miren qué bonitos hacían. Y eran huacos o envases coloridos, ¿no? Y con formas bastante especiales, miren, miren las formas que tenía. También se dedicaban a elaborar instrumentos musicales, como vemos acá la quena, la zampoña, el tambor, ¿ven? Todo eso. Y utilizaban para esto bien los huesos de los animales o el caparazón que tenían algunas especies marinas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, acá
el caparazón de las conchas de abanico, de los caracoles, los huesos de las aves, utilizaban para hacer estos instrumentos. ¿Ves? Entonces, también la música fue otro aporte cultural que en aquel entonces, pues, los habitantes, o un grupo de habitantes se dedicaban, ¿no?, a elaborar esto de acá. Y ya está, chicos. ¿Eh? Ya terminamos. ¿Qué les pareció? Qué interesante, ¿no? Qué bonito conocer todo lo que se dedicaban nuestros antepasados. Miren, qué bonitas cosas hicieron, que hasta hoy en día existen. Bien, entonces, con esto terminamos ya este tema del Tahuantinsuyo. Sabemos que no era lo mismo que hoy en día es, pero que teniendo inclusive en aquel entonces tantas limitaciones, no tenían todo a la mano como tenemos hoy en día, teniendo tantas limitaciones, estos hombres, estos habitantes de este gran imperio, fueron gente muy trabajadora y que gracias a su gran trabajo que ellos realizaron, pudieron dejarnos todo lo que hoy en día tenemos. ¿Ves? Muy bien, chicos. Entonces terminamos por hoy nuestro trabajo. Aquí sí no va a haber ninguna actividad, solamente lo van a copiar o lo van a imprimir para que lo tengan en su folio o en su cuadernito. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces nos estamos despidiendo hasta el día lunes, que nuevamente nos vamos a volver a ver para poder realizar nuestras clases virtuales. Bien, chicos, que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y aprovechen de repente por ahí el sábado o el domingo en tener una reunión familiar bonita, donde lo pasen muy bonito, ¿sí? Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Hasta el día lunes, entonces. Cuídense.